Es un honor para mí, en el programa Loja Coxibamba del ayer, haber sido recibido en la casa tan digna de los lojanos. Me encuentro en la casa del doctor Rubén Ortega Jaramillo. ¿Quién no lo conoce? Y entonces por ello de que, señor doctor, le agradezco la gentileza de haberme recibido para conversar. ¿Qué es, doctor, para usted San Sebastián? Para mí, mire, es el barrio de mi predilección en Loja. Nací en San Sebastián. No nací en la casa que fue de mis padres, en Sucre y Lourdes. Nací en la casa que fue de Victoriano Palacios, pero todavía no era propiedad de él esa casa. Allí pues mis padres recién casados, cuando vinieron, cuando antes de irse a Cuenca mi padre, vivieron y ahí nací yo. ¿Cuántos hermanos, doctor? A ver, conmigo somos 10, 9 hermanos. De ellos, doctor, la educación suya, ¿dónde se inicia? Esencialmente en Loja. Claro, he salido el libro que acabo de entregarle, da razón de mis andanzas por el mundo, pero yo tengo una educación lojana netamente. ¿En qué escuela, doctor? En la de los hermanos, en La Salle, la primaria, la secundaria en el Bernardo Valdivieso. Un año estuve en la Dolorosa, pero proclamé la independencia al siguiente año y fui al Bernardo, en la Universidad Nacional de Loja, Facultad de Derecho. Antes estaba integrado todo ese sector de la Bernardo Valdivieso y de la Rocafuerte. Ahí estaba primero el Bernardo, en la esquina la universidad, y después, como parte de la universidad, todo como parte de la universidad y el Bernardo, todo ese complejo ya ahora grande que pertenece al municipio y que se nació con el nombre de Pío Jaramillo, personaje de Loja. No sé si, creo que conservarán el nombre. Ahora se proyecta allí un gran complejo cultural para Loja y en buena hora que se haga. Doctor Rubén, ¿cómo fue la niñez de Rubén Ortega? Mire, muy sencilla y muy linda. Mi abuelo era don Teodoro Jaramillo Seminario y era carpintero, del tiempo en que los carpinteros no solamente hacían muebles, sino que construían el Teatro Bolívar y toda la casa que tiene en la esquina de la universidad. Fue trabajada, mi abuelo trabajó allí y se debía la cercanía de él a la obra, porque eso la hizo en buena parte, o por lo menos influyó mucho, el primo de él, el doctor Adolfo Valareso Seminario. Mi padre era Jaramillo Seminario. Entiendo que por esta cercanía de parentesco y familiar, lo llevó a trabajar allí. Mi abuelo, digamos, en esta construcción, laboró algún tiempo. Doctor, ahí podríamos incluir nosotros algo importante de la tradición sobre la masa de pan. ¿En ese barrio? Son las hijas de él. No, en ese barrio no era la ubicación de la dulcería Jaramillo, donde se vendían los dulces que hacían mis tías. Era exactamente donde el Banco de la Vivienda hizo un edificio. Esa casa era de un amigo mío, anterior a mí en edad, que la heredó de su padre. Él se llamaba César Rodríguez Calderón y el dueño de la casa fue su padre, que no era Rodríguez, sino el doctor Flores. Yo no lo conocí. En esa casa tenían mis tías un almacencito pequeño donde funcionaba la
Dulcería Jaramillo. Pero la fábrica se hacía justamente en la casa de don Teodoro Jaramillo. Esa era una casa múltiple en el sentido de las labores que se concluían allí. Mi abuelo era carpintero, desde luego ya estaba en sus últimos años de vida y ya trabajaba poco. Las que más trabajaban, aún después de la muerte de él, eran mis tías, haciendo pan y dulces que se vendían en la dulcería Jaramillo. En este caso de la carpintería, doctor Rubén, podríamos hablar de la antigua casa de teja. Ahí se trabajaba más en soleras, cumbreras y tantas situaciones, los canecillos. Esa casa era de 2 pisos y allí transcurrió gran parte de mi infancia, porque mi madre y mi papá, cuando vinieron de Cuenca, vivieron en esa casa, en el segundo piso. Entiendo que el padre, don Teodoro, le dio un pequeño departamentito a mi madre y a su esposa, que era don Emiliano. Y ahí nos criamos con mis hermanos, con los mayores. Hubo un hermano entre Eugenio y yo, que también se llamó Benjamín. Claro. Ha habido 2 Benjamín en mi familia. Este hermano se murió cuando no tenía sino unos 2 años. Yo tengo un muy vago recuerdo de él. Entonces, en esa casa transcurrieron los primeros años de mi infancia, hasta que después mi padre pudo comprar la casa de la esquina de Sucre y Lourdes. Esa casa la construyó un bisabuelo o tatarabuelo mío, que era un señor Carrión, y fue después de mi tía Teresita Carrión Quevedo que se la vendió a mi padre. Entonces mi padre compró esa casa y ahí nacieron la mayor parte de mis hermanos, y ese es el barrio en que me crié yo y donde tuve la gratísima satisfacción y el recuerdo que me dura de haber conocido a toda su familia en la próxima esquina, la de Catacocho. Sí, es decir, exactamente muy cerca de la casa de Luciano Lazo y de la familia Dávila, y también Terán, Carriones. Claro, y también de Hugo González, claro, en la otra esquina. Claro. Así es. Después Desde luego, mire, los recuerdos de mi infancia son absolutamente vigentes y son muy fáciles de volverlos a traer a la memoria, porque eso no se borra. No estoy haciendo gala de buena memoria, eso lo recuerda permanentemente cualquiera. Naturalmente, cuando uno pasa por la esquina de la Sucre y Lourdes, siempre mira a una casa que es y seguirá siendo historia. Es la casa de mi padre, o que fue de mi padre. Nosotros la vendimos a un caballero, a un señor, creo que era Ramírez, y con el producto de esa casa, mi padre compró un solar al frente, y ese solar que está ahora con algunas construcciones, aún la elemental Mediagua, que ha servido para dar alojamiento a lo que queda de la familia Ortega Jaramillo. Mi padre hizo la casa, digamos, principal, no la más grande, porque los nietos han construido otras casas que son de mayor superficie. Pero la primera construcción la hizo mi padre. Está vigente, está viva, tiene más de 40 años. Y ahí están los recuerdos de don Emiliano en los últimos años de vida. Yo considero, doctor, de que queda la historia y lo que es más, queda la obra de toda la familia, en beneficio de la cultura, del poema, de la misma música, doctor. En buena hora, mire, afición, esto no puede ser jamás defecto, virtud, en todo caso, de una predisposición
al cultivo de las bellas artes. Mi padre era un literato magnífico y cultivó tanto el verso como la prosa y especialmente el arte escénico. Era el tiempo en que él, en definitiva, más produjo, el tiempo en que el teatro era el medio de comunicación más socorrido por los literatos. Mire, acordémonos de García Lorca. Claro. García Lorca escribió mucho teatro y toda la élite española de principios del siglo anterior se comunicaba con el público por medio del teatro. En Loja lo hacían dos personas en especial. Mi padre, don Emiliano Ortega Espinosa, y el doctor Carlos Manuel Espinosa. Carlos Manuel Espinosa es de otros Espinosa, no tiene ningún parentesco con nosotros. Hay mucha gente que no conoce el segundo himno de los lojanos. Bueno, será raro. Yo lo he oído cantar al segundo himno de los lojanos en todas partes donde he ido. Desde luego, pues, el momento en que los lojanos me identifican como hijo de don Emiliano, yo recibo el afecto, el homenaje vuelto afecto a la canción a Loja y a mi padre. Discúlpenme, donde hay un lojano ha tenido algún punto de contacto conmigo en cualquier parte del mundo, me ha cantado o por lo menos me ha hecho recordar alma lojana. Estamos perdiéndolo, doctor. ¿Por qué le decía yo que actualmente la juventud no es como antes, mi señor doctor? Anteriormente había el respeto, la consideración, más que todo, la educación, la exquisitez, el saludo. Actualmente, doctor, se está perdiendo. Bien, se puede perder como se pierden todos los valores en una parte, ¿no? Pero hay otra que no se muere. Mire el himno segundo a Loja, que es alma lojana. Claro. Tiene ya cerca de un siglo. Claro. Y se sigue cantando. Sí, inclusive. Ahora, mire, lo otro, querer resucitar el pasillo y los ritmos nacionales al nivel de aceptación que tenían cuando yo era niño y usted joven, eso no volverá. Pero hay la huella que es indeleble. Yo creo que no vamos a dejar de escuchar a alma lojana. No sé en qué tiempo más, ¿no? Pero eso va a quedar. Es que el pasillo, doctor, lo entiendo yo como un poema, sus letras. Y actualmente se le está dando otro ritmo, se le cambia. Es el tiempo, ¿no? En el pasillo había mensaje no solo musical, había mensaje literario. Mire lo que ocurría. El compositor no escogía, composiciones, poemas que no fueran de su agrado. Y como el compositor era una persona culta, que leía, escogía lo mejor. Mire las letras de los pasillos ecuatorianos. ¿De quiénes son? De Rosario Sansores, de José Ángel Buesa, del joven que se suicidó cuando no tenía sino 20 años, Medardo Ángel. Toda la famosa generación llamada decapitada en Guayaquil y Quito, y toda la famosa generación de Cuenca, Remigio Crespo Toral a Remigio Romero y Cordero. Digamos, esta gente producía el material literario para que el compositor haga su trabajo de creación musical. En
en el método más elemental, tomar la letra y musicalizarla. El otro método, primero creaban el poema y el poeta le acomodaba una letra. En el aspecto Loja, mi padre era un experto en tomar músicas. Recuerdo, mire, iban a mi casa Carlos Valareso y mi padre le escuchaba en cualquier instrumento de los que él dominaba, con una nota, y hacía la pauta del número de sílabas que necesitaba para escribir el poema. Manuel Mesías Sánchez también llegó muchas veces, Daniel Armijas Carrasco, en tanto que con Cuevas Celi vivían a 100 metros de distancia, claro. Y eran amigos de una amistad que frecuentaban viéndose por lo menos casi todos los días. Entonces allí había pues una verdadera comunión artística de dos virtuosos. Ahora mi padre tuvo una singular, digamos, aceptación en Guayaquil. Era amigo de Nicasio Safari, claro, que hizo dúo con Ibáñez, el dúo Ecuador, claro. Nicasio Safari era amigo de mi padre y se hizo amigo, no sé si en Guayaquil, creo que debió haber sido en Guayaquil, porque no tengo ninguna referencia de que Nicasio Safari haya llegado a Mora, a Loja. El dúo de él sí llegó varias veces, estuvo en mi casa, y mi padre fue muchas veces a Guayaquil, donde visitaba a Safari. Safari, no sé si era ecuatoriano o si no, aquí. Descendencia. Claro, pero mire, es un espíritu ecuatoriano como ninguno. No era mayormente educado musicalmente. Entiendo que no leía, tocaba la guitarra y cantaba maravillosamente. Y tenía una cualidad creativa insuperable. Las composiciones que dejó Nicasio Safari han servido de referencia para que aún virtuosos creadores sigan el mismo círculo armónico que él usaba. Mire, un ejemplo, Guayaquil de mis sabores parece que es como el antecedente de Manabí. Claro. Ahora, si los toca los dos, uno seguido de otro, ¿cómo no se va a distinguir? Pues, Nicasio Safari era sumamente espontáneo y un poco elemental, en tanto que Francisco Paredes Herrera ya era otra cosa. Él era académicamente formado. Entonces, si usted quiere, Manabí tiene muchos más recursos que Guayaquil, pero Guayaquil es más fácil de aprender, de cantar y de permanecer, ¿no? Doctor, ahí retornando a Loja, concretamente a San Sebastián, Manuel de J. Lozano, el pasillo Ya no te quiero, pero no te olvido. Oiga, el pasillo es otra historia. Yo la tengo incluida en uno de mis libros. Me lo contó el autor, que era vecino de San Sebastián, el señor Lozano. Mire, era el señor Lozano. Era profesional de algo que ahora ya no existe. Ya no existe la comunicación por Morse, que era la única que unía a los pueblos en ese tiempo.
y él estaba de telegrafista en Macará. Él me dio todos los datos. Manuel de Jesús Lozano lo llevó a mi casa cuando yo vivía pues en la calle José Antonio Iguren, junto al río Malacatos. Lo llevó el señor Salvador Zaragozín. Claro. Delante de Salvador Zaragozín me dijo todo lo que quería decirme Manuel de Jota para que escriba la relación del pasillo. ¿Ya? Así es que la escribí con mucho afecto a él, al pasillo, al arte, a Loja, y están allí todos los datos. Mire, la letra es de un poeta joven en ese tiempo, Ruiz Quevedo, que era pues algo de lo más selecto en materia de inquietud literaria que había en Macará. Él le proporcionó una o dos letras al señor Lozano y él escogió la letra que le había titulado Ruiz Quevedo, la había titulado Despedida. Ambos tuvieron un problema, me lo contaba en confidencia, que no tenía en definitiva nada de confidencia, porque él mismo quería que se revele, que tenían el mismo problema sentimental los dos. Habían tenido una novia con la cual rompieron. Esta es la motivación de ya no te quiero por... Ya no te quiero, pero no te olvido. No te quiero, pero... Y el verso, justamente, el más impactante, ya no te quiero, pero no te olvido, no es de Ruiz Quevedo, sino de Manuel de J. Lozano. Doctor Rubén, usted dedica algo muy importante que es reconocido por los lojanos, en la materia literaria. ¿Usted se inicia terminada la primaria o en la secundaria ya inmerso? Mire, yo creo que hice los primeros versos cuando estuve en la primaria. Los primeros relatos los hice en el colegio Bernardo Valdivieso, donde me hacía acordar un magnífico amigo mío, el ingeniero Maldonado. Dice usted, en un año en el colegio le dieron 2 premios, uno en poesía y otro en relato. Fue así. Entonces a mí me parecía muy difícil que una persona que hace versos escriba también narraciones, y no hay ninguna dificultad, ¿no? La literatura es tan amplia y tan en definitiva para todos, que es lo más común que alguien que escribe verso haga también prosa. Yo las primeras narraciones las escribí cuando estuve en el colegio Bernardo Valdivieso. ¿Qué le recuerda, doctor Bernardo Valdivieso? Para mí el Bernardo Valdivieso, y lamento la situación en que está, que parece que hubiera desaparecido. Esto hubiera producido una conmoción nacional. Claro que ha desaparecido momentáneamente. Se está haciendo una construcción y unas instalaciones para hacer del Bernardo posiblemente el colegio del milenio, y esto nos va a gustar mucho a todos los ex bernardinos. Ahora prácticamente no hay Bernardo Valdivieso, porque están alrededor. Toda la población estudiantil del colegio está dispergada en varios colegios más. Esto debe haberles causado a los alumnos un verdadero problema y una conmoción, no solo en el aprendizaje,
sino también una conmoción íntima, porque es muy diferente ser posante de un colegio que tener su colegio propio, ¿no? El Teatro Bolívar, le digo así, porque Jacinto Tabango, en unas declaraciones para quien nos habla, me decía que usted fue uno de los grandes organizadores del Festival de la Lira y la Pluma Lojana, que tanto la añoramos en este momento. Mire, fue la verdad. El que tuvo la idea, el promotor fue Jacinto Tabango. Yo estaba trabajando en la universidad y él, entiendo que era alumno, no era mi alumno, pero organizó desde el primero. Creo que llegamos a 12 versiones, a 12 ediciones del festival. Era muy difícil que se conserve, porque hasta este momento tuviera ya cerca de 50 ediciones. Claro, Era muy difícil porque la evolución de Loja en población y en necesidades artísticas especialmente, ha crecido mucho. El festival, mire cómo se hacía, estaba confiada a la Facultad de Derecho, y la Facultad de Derecho la hacía como una tradición que honraba mucho al último año claro, al último año de estudios. El sexto año de la Facultad de Derecho organizaba el Festival de la Lira y la Pluma, y en esas circunstancias me tocó a mí dirigir algunas ediciones. Desde luego era un festival, a mi manera de ver, maravilloso. Se hubiera podido hacer algo ya incluyendo medios técnicos que ahora sobran, como parte del festival. Mire si hubiera podido ser, de cada edición, dejar toda la constancia en CDs. Era suficiente. Eso es, doctor, lo que nosotros estamos tratando. Yo le decía antes de la grabación, de rescatar, doctor, se ha perdido. Se extraña el Festival de la Lira y la Pluma Lojana. Se extraña y muy difícil. Se ha tratado de volverlo, de resucitarlo. Imposible. Son otras las circunstancias. Inclusive rescatar la misma música anteriormente. Hablamos del pasillo, hablamos porque no un San Juanito, un pasacalle. Mire, y eso era el festival de la Lira y la Pluma. Había una versión, o digamos, un pensum obligatorio, que era el pasillo, pero había también otro aparte, otro capítulo para otros ritmos, y así pues la creación se estimulaba. En buena hora que el estímulo, aun cuando no haya venido de ese ángulo, ha seguido. Loja sigue produciendo, especialmente en materia de literatura. Y miren, buena hora se está implementando el teatro a un nivel inusitado. La televisión, el cine, mataron al teatro. Yo ya no he visto teatro como había. Dramas. Ni en Buenos Aires, ni en Chile, ni en el Perú, ni en ningún lado de Sudamérica, excepción hecha de Sao Paulo. Sao Paulo tiene teatro. Y en Roma pude ver una versión del teatro muy, muy moderna, pero a mí ya no me gustó mucho. Mire, le quitaron toda la escenificación, toda la tramoya, todo
la vistosidad de adaptación a la época del vestuario. Entonces los actores vestidos de oscuro realizan la presentación y todo el resto lo dejan a la imaginación del público. Me parece, o me pareció, pese a que lo vi en Roma con uno de los actores más cotizados, Grossman, lo vi en su esplendor, pero a mí ya no me gustó mucho. Doctor, ¿cuántos trabajos en literatura tiene usted? Publicados, creo que son unos 6, cerca de 10. Ahora, mire, en cuanto a temas de tradiciones que las he narrado, no deben ser cerca de un centenar, no quiero exagerar, pero están inclusive inéditas algunas. Sí. Las que están saliendo en el diario Centinela. Mire, yo creo que el diario Centinela está cumpliendo una labor muy encomiable. La estoy recopilando yo, doctor. Claro, y me parece que hay en el diario mucha generosidad con los productores. Allí no les escatiman espacio. A Armando Costa le dejan el espacio para que publique sus sonetos, que en definitiva son muy lindos y muy actuales, pero no le regatean espacio, y esto es bueno. ¿Y en el aspecto de poesía, doctor? En el sonetarios. A mí me pasó una cosa con la poetisa lojana, que no es lojana, la doña Susana Álvarez. Él es de Ambato. Oiga, pudo organizar con el Consejo Provincial una reunión de poetas ecuatorianos. Solamente en noviembre del año pasado, que para mí fue un certamen de primera y dejó una huella que es impactante y es necesaria. La última antología de poesía ecuatoriana la hizo el Consejo Provincial con la promoción y dirección de ella. Y esto está vigente, porque, repito, logró organizar un certamen que a mí me encantó. Y me encantó por razones muy singulares. En primer lugar, lo vi de afuera. No fui invitado. No, ella se preocupó un poco, pero yo celebro esta omisión que me permitieron mirar los toros de lejos, donde se puede ver más. Claro. Entonces extrañé, no mi presencia, que creo que no le extrañó nadie, y extrañé cosas que ocurrieron y que no se pueden controlar. Estaba invitado Manuel Zavala Ruiz, que fue un poetazo, nunca mereció la preocupación nacional que se le debía. Son descuidos que ya ocurren pues por destino, ¿no? Manuel Zavala Ruiz era un poeta de tal altura que no impresionó solo en Ecuador, ¿no? Él salió de las fronteras, era un magnífico recitador y tocaba el piano acordeón maravillosamente. Entonces, mire, solo Manuel Zavala era un espectáculo. Conmigo tuvo mucha amistad porque juntos hicimos el servicio militar en Quito. Desgraciadamente, estuvo invitado y se murió y no pudo venir. Doctor, usted tiene un poemario dedicado naturalmente a la doctora Albita, su esposa. Exacto.
Ese poemario, cuando éramos novios, él estudiaba en Guayaquil y yo viví en Buenos Aires. Lo hice allá. Y después mis hijas, Judith y Lucía, que son mi permanente estímulo. En el libro que le he entregado está realmente la labor de ellas en cuanto a si se quiere, empujarme en primer lugar para que siga escribiendo y para que publique. Cuando cumplí, y hoy ya tenemos en matrimonio más de 50 años, en el cincuentenario de nuestro matrimonio, Lucía y Judith, especialmente Lucía, se preocupó por publicar este poemario. Así. ¿Escribimos algo alguna vez, pensamos, para los nietos, doctor? Muchas veces. Creo que ninguno de mis nietos se ha escapado de mis versos. Así es. Hablábamos de teatro, doctor Rubén. ¿Usted tuvo la oportunidad de tener en su casa a Ernesto Albán? No, pero era amigo de mi padre. Ernesto Albán vino aquí muchas veces. Tenía la primera empresa teatral de la que yo me acuerdo. Albán Gómez. Al contrario, Gómez Albán. Gómez Albán, porque Chavica Gómez fue la esposa de Ernesto Albán y era una actriz, digamos, de dimensiones gigantescas. Ernesto Albán y Chavica Gómez actuaron en el Teatro Bolívar. Claro. Venían por temporadas. Ernesto Albán, y este era el ángulo, o más bien la motivación en que más se lo recuerda, las estampas quiteñas. Claro, eran comedias que él representaba, pero las escribían otros. Y los dos personajes, Zarzosa y Don Evaristo, han entrado en la tradición especialmente quiteña y ecuatoriana, porque son personificaciones de individuos típicos de nuestro ambiente social, especialmente del quiteño. Y mire, ¿quién duda de la habilidad de la salsa? Claro, él mereció inclusive hacer películas en México. Claro. Con mi padre conversamos mucho de teatro, pero en mi casa nunca lo vi a Ernesto Albán. Entiendo que se reunían en algún café o en algún lugar, pero eran amigos. En la parte fundamental, el Beatriz Cueva de Ayora. Esa es obra de mi padre. Por eso inclusive el nombre, claro, lo eligió él. Doña Beatriz Cueva era la madre de los Ayora, de los expresidente del país. Claro, el presidente Isidro fue médico, se educó en Alemania. Él organizó las finanzas ecuatorianas con alemanes. Se preocupó mucho de la salud. Fue un magnífico presidente, pero no es el único. Ayora. Había Benjamín Ayora, que fue un orador sacro, extraordinariamente bien preparado y bien dotado. Rafael Ayora, que era también magnífico orador y era jurista. Entonces, todos ellos eran hijos de doña Beatriz. Mi padre anduvo muy cerca de ellos. No sé si eran vecinos, pero estuvo cerca de la familia, y en homenaje a la familia y especialmente a la madre que inició la educación de esta verdadera generación especialísima de Loja. A la madre la inmortalizó en lo que pudo, poniéndole el nombre de ella al colegio.
Doctor Rubén, una parte muy fundamental, la parca. La ¿Cómo, muerte. ¿Cómo le impactó a usted? A nosotros nos impactó la muerte de nuestro querido gato. Mire, para mí fue una mutilación. Era yo con quien últimamente más hacía todo lo que podía, no solo en materia artística, Claro. ¿no? Digamos, la desaparición de Benjamín, para mí, constituyó una verdadera pérdida trágica, Para Loja. inevitable. Él tuvo un cáncer que le duró 10 años. Yo tengo en casa 2 médicas que son especialistas en el tratamiento de esta enfermedad. Andaba enterado de todo. Hacían todo lo necesario en primer lugar para que no avance la enfermedad y al último al menos para aliviarlo. Pero fue un tiempo muy doloroso, muy difícil para mí. Y la pérdida, digamos, anoche leía o escuchaba algo de Atahualpa Yupanqui. Él dice, de nada vale un paisano sin caballo y en Montiel. Él dice que el gaucho no es completo si no está sobre el caballo. Es el vehículo. Yo me he quedado, en definitiva, y mi hermano no es la comparación con él, sino mi orfandad. Me he quedado un poco sin poder comunicarme. Él era mi medio de comunicación. Entonces, después de su desaparición, a propósito, o tal vez no, sigo escribiendo, sigo tocando la guitarra, pero me falta quien lleve de aquí afuera el mensaje musical y hasta literario. Él lo hacía. Doctor, le pido un favor muy especial. Nosotros podemos llevar ese mensaje. Por lo menos una cancioncita el día de hoy. Hoy día. Pero mire, yo para cantar soy muy... Que es una demostración. Se me va a comparar con mi padre y con mis hermanos y quedo muy atrás. Yo le ofrezco más bien grabaciones. Ya. Creo que con... Para complementar, mi querido doctor, con la entrevista. Yo le ofrezco Ya, grabaciones. Doctor, ya, mi doctor. Lo único que le digo es mi agradecimiento. Loja creo que le agradezco. El fin de nosotros es rescatar la gente valiosa, la gente inteligente, las familias nobles, sinceras, leales, quienes los hemos conocido, hemos vivido, hemos palpado en ese hermoso barrio, no lo conocen. Y ese es el fin, mi querido doctor, dar a conocer. Bien, mire, yo he visto a San Sebastián, discúlpeme, en mi tiempo se nos decía a los vecinos de San Sebastián, chavacanos. Soy un chabacano irredento, ¿no? Y he visto en la comparación del desarrollo de la ciudad, si la ciudad más se ha desarrollado para San Sebastián que para el norte, ¿no? Mire cómo se ha comercializado Sí. toda la plaza y cómo la reconstrucción. El mercado de San Sebastián estaba abandonado. Yo tuve que valerme de un recurso que lo sugirió el comisario municipal de mi administración, César Samaniego, el Estuco Samaniego, que fue un extraordinario funcionario. Él empezó a emplear el mercado al nivel que está ahora, y lo hizo con un recurso muy sencillo.
se lo imaginó él. Toda la mercadería que venía de Zamora tenía un sitio especial con ese recurso. El mercado empezó a prestar el servicio para el cual fue levantado, porque antes de lo que le estoy contando, el mercado estaba abandonado. Me acuerdo de un detalle que para mí fue muy decidor del abandono. Había vendedores que tenían 2, 3, 4 puestos y que no podían llenarlos. Ahora no hay una sola vacante y todo ese sector tiene una vida comercial sumamente activa. Mire, he visto cosas que a mí me han ilusionado y han despertado pues mi interés más que nunca por que ese barrio siga siendo lo que en realidad es para Loja. Doctor, en el caso de los jueves culturales. Mire, los jueves culturales se han retomado, empiezan. Hay una cosa que es muy loable en el actual personero municipal. Él quiere hacer reuniones sin alcohol. Magnífico. Dudo que lo consiga. No es que yo sea un promotor del alcohol, pero está esto tan arraigado que va a ser muy difícil desterrarlo. Ahora, pero tiene una tenacidad y un deseo de hacer las cosas que en definitiva algo hará. Los jueves culturales son una manifestación muy especial de nuestro hacer cultural, pero ya escenificado. Y esto es San Sebastián. Mire, hay una promoción, un resurgimiento de la creación artística en Loja, que lo está patrocinando en este rato extraordinariamente bien la Casa de la Cultura, seguida por las dos instituciones que rigen el hacer político de Loja, el Consejo Provincial y la Municipalidad. Entonces, este trío maravilloso, Casa de la Cultura, Consejo Provincial y Municipalidad, empeñados en hacer cultura, van a hacer cosas totalmente inéditas y en buena hora. Mire, se vea la generación de los primeros 25 años del siglo anterior, donde están los más valiosos elementos, no de Loja, sino del país, empezando por Pío Jaramillo, Manuel Benjamín Carrión, Felicísimo Rojas, Pablo Palacios. Mire, no me alcanzan los dedos de la mano. Puedo seguir la lista al infinito, ¿no? Tenemos son capítulo aparte Salvador Bustamante y segundo Cuevaseli. Pero junto a ellos, mire, hay versiones actuales como Edgar Palacios, claro, y están a la puerta de la esquina del tiempo. Personas o personajes que no se los recuerda mucho, pero que tienen una labor y una trascendencia infinita. Mire, le hablo de Daniel Armijos Carrasco. Daniel Armijos Carrasco, autor del himno Macaraca. Claro, exacto. Y de centenares de gaucho. Manuel Mejía Sánchez no era lojano y sin embargo escribió música para Loja
al, Puertas Moreno. Y mire, hay casos muy, muy especiales que nadie los podía prever. Hay dos compositores que no son académicos, Tulio Bustos y Hernán Sotomayor, y las composiciones de ellos están escuchándose en todo el mundo. Así es. Hasta el presidente lo cantó. Claro, sí, son, en definitiva, casos que solo aquí se suscitan. Repito, esta generación de la cual le hablaba es irrepetible, pero en proyección está vigente, y en materia de multiplicación está pues ahora con mayor presencia que antes. Tendría que darse, doctor, ¿no cree usted? Ya dice la trilogía, el caso con Félix Paladines, la Casa de la Cultura, que le ha dado otro cambio. Mire, la Casa de la Cultura, realmente con Félix Paladines ha tenido un aliento muy especial, ¿no? Es decir, este caballero tiene una forma de hacer las cosas que la Casa de la Cultura no la había tenido todavía. Mire, sin querer decir que los anteriores hayan estado inertes, los Jaramillo dejaron Mario. Ambos. Mario y Alfredo. Mario y especialmente Alfredo dejaron una huella brillante. Hay cosas que nadie las sabe, o nadie quiere saberlas, o nadie quiere recordarlas. Mire, Marco Plasencia tuvo una oportunidad que le dio a Loja y a la Casa de la Cultura un medio de tener local para presentar los trabajos artísticos que aquí se hacen, y que es único, el Teatro Segundo Cuevasegui. Ese se adquirió en tiempo de Marco Plasencia. Fue una cesión de la familia que tenía el Teatro El Dorado, y que fue una cesión por compra, pero a un precio sumamente ventajoso para la Casa de la Cultura. Sé las cifras porque anduve cerca de la operación como miembro de la Casa de la Cultura y como registrador. Todo lo que tenía el Dorado se vendió a la Casa de la Cultura en $300,000, que era en definitiva un precio, repito. Es que fue de Valdesa, doctor. De Valdivieso. Claro, exacto. Fue muy ventajoso, y lo hicieron la familia atenta a las circunstancias de la destinación, ¿no? Ahora mire, ese teatro ha sido mejorado últimamente. Mire las iniciativas que tiene este caballero. Me refiero a Félix Paladines. El techo del teatro estaba ya en malas condiciones. Lo hizo renovar todo. Pero se encontró con que entre el cielo raso del teatro y la cubierta había un espacio muy respetable. No tenía sino que subirlo un poco más, y quedó allí otro espacio de la misma superficie que el teatro para instalar lo que se está haciendo este rato, la escuela de teatro. Mire, el piano se lo dieron en comodato, y Félix lo ha tratado como a la joyita que es, pues es un piano de cola. Está intacto.
lo hizo restaurar, afinar, arreglar Félix Paladines y está sirviendo muy bien. ¿Estamos de acuerdo entonces, doctor, de que el Teatro Bolívar pase a manos del municipio para tener 2 centros de cultura? Mira, el propietario ya no importa, ¿no? Ya, lo importante es que se haga. Ahora mire, con el Teatro Bolívar debemos tener mucho cuidado, digamos, un afecto respetuoso para ese lugar que ha sido, pues, en definitiva, el que acogió todas las manifestaciones artísticas y escénicas de Loja de un siglo. A ese teatro hay que restaurarlo, hay que conservarlo como está, sin quitarle absolutamente nada de sus elementos, porque es parte de nuestra cultura. El gran problema que los materiales de construcción que se emplearon para el teatro, empezando tapia, adobe, ladrillo, madera, ya no están muy en vigencia, pero para restaurarlo tenemos que volver a lo que es el cambio que se hizo de las cariátides. Yo creo que en materia artística, si usted quiere, lo que hay ahora es mejor. Hay en los 2 lados del fondo unas sí, que son muy hermosas. Sí, sí, sí. Pero hice las autorías. Eso se hizo en Cuenca por un lojano, Paul Palacios, y Daniel Palacios. Hijo de Daniel. Claro, hijo de don Daniel. Daniel Palacios. Digamos, ellos tienen en Loja una obra que es inapreciable. Simón y Bolívar. que no se... Claro, Simón Bolívar. mire lo que pasó. Daniel vino cuando yo estuve en la alcaldía y me dijo, quiero quedarme aquí para dejar lo que pueda para Loja. Haga lo que usted desee este rato. Oiga, trabajó en condiciones, años, con un desinterés y con una decisión terrible. Después de eso vino digamos, la no restauración, sino el arreglo del Teatro Bolívar. Ese, desgraciadamente, empezó desapareciendo las cariátides. Las cariátides, alguien dice que eran de mármol, y eso es un disparate. Se imagina una estatua de mármol de esas dimensiones hecha en Loja hace 100 años. Eso no se puede concebir. Eran de yeso, hechas por el artista plástico José María Castro, que es el mismo que pintó el cuadro de fondo, que es una maravilla. Las cariátides eran 2. No eran desnudos. Tenían, en definitiva, aún el busto cubierto, y eran muy lindas. No sé por qué se las eliminó. Eso no debía hacerse nunca más con el Teatro Bolívar. Hay que conservarlo como está, restaurándolo en lo que se puede. Pero no es muy grande. Tiene una capacidad máxima de 400 localidades. El segundo Guadacelli ya es el doble. Y el que viene, el Jimpiro, ya es el triple. Bien, pues, bien para Loja que haya teatro y que haya locales donde hacer teatro. Doctor Rubén, para culminar, le decía yo de que es necesario que conozcan la trayectoria y el paso de los hombres ilustres.
le digo sinceramente el caso de usted, porque laboré con usted inclusive, me dio la oportunidad en el canal de televisión con Walter Jaramillo, ¿recuerda usted? Así era. Inclusive con el licenciado en ese entonces Poma, me inicié en televisión en ese hermoso edificio. Nadie conoce el paso por usted. ¿Cómo se califica usted el paso por la alcaldía? Mire, yo creo que siempre me han pedido que me autocalifique y esto es bastante difícil. Familiarmente les digo que yo siempre fui un luchador por la vida. Agreguémosle esto ya funcionalmente, lo que me tocó. He sido un luchador también por la cultura. Sí, sí, sí. Claro. Y si usted quiere agregarle más, aún por el deporte, todavía nado. Me encantaba jugar fútbol, me encantaba jugar básquetbol. Nunca fui una estrella, ni nadando, ni jugando, ni tocando la guitarra, pero me ha gustado hacerlo y lo sigo haciendo. Me gusta, pues, en primer lugar, ejecutar, crear y la razón de, como casi me tocó decir lo mismo que la Evita Perón, que escribió la razón de mi vida, o más bien dicho, escribieron otros para que lo firme ella. La razón de mi vida este rato es mi familia y la literatura, ¿no? Pero hay una parte fundamental que dentro de la historia, por lo que yo lo conozco, es, doctor, es de que usted fue el primer alcalde en la ciudad de Loja, dentro de la historia deportiva, que colaboró y tuvo el primer equipo, el Municipal. Claro, exacto. Y se dio usted esa molestia de prestarnos el vehículo a Radio Luz y Vida para que sea la primera emisora, en el cual laboré yo, de ir a Esmeraldas, a la primera transmisión dentro de la historia del periodismo. Ahí tiene usted, del periodismo deportivo. Así fue. Mire, me tocó una época en que había que inquietar al municipio por otras actividades que no son netamente municipales. Mire, el deportivo municipal y la rondalla del municipio, claro, antecedente de la actual y aún de la sinfónica. Mire, en 50 años Loja ha triplicado su población, sí. Y esta es la razón de que la obra anterior resulta muy modesta, claro, en relación con lo que vino. Pues, el aspecto económico también. Claro, sí, pues el aspecto económico especialmente. Yo trabajé solo con sucres. Claro. Ahora hay dólares y los presupuestos son mucho más respetables, ¿no? Doctor Rubencito, quiero agradecerle. Quiero que me dé un mensaje para la juventud, inclusive para la gente que desconoce estos programas, que los vamos a implantar Dios mediante para beneficio de nuestra sociedad. Y mi mensaje para la radio, para la juventud, es que nunca dejemos de ser lo que somos. Se dice, pues, capital musical del Ecuador, no solo musical, ¿no? Tenemos en otras bellas artes también representantes magníficos y lo estamos haciendo, lo está haciendo especialmente la juventud. La proyección que viene para Loja en materia de producción en el séptimo arte, en el cine, es fabulosamente interesante. Todos los últimos acontecimientos que hemos traído a la memoria o a publicidad son altamente estimulantes, ¿no? La aparición, el redescubrimiento, el haber sacado del olvido a Rubén Garrido y a Héctor Manuel Carrión me parece a mí un justo homenaje de Loja a quienes, en definitiva, las generaciones anteriores los olvidaron. En este trabajo la radio, las instituciones de cultura tienen que seguir siempre en pie, siempre
sin dar tregua a las y sin